presente desde ahora en la caja de chat. Ya está habilitada la grabación entonces, chicos y chicas, pueden poner presente. También se les invita a iniciar sus cámaras. Muchas gracias. Les reitero entonces, pueden poner presente en la caja de chat desde ahora, habilitada la grabación. Ya vamos a dar inicio a la clase en breves minutos. Profe, tenía una pregunta de la clase anterior que se me había olvidado preguntarle. ¿Sí? Dígame. eh, Sobre los testers. ¿Existe un tester para cierto tipo? Porque vi que los RJ son como los cables que utilizan pines. En cambio, los coaxiales son los que, si no mal recuerdo, son como torniquetes o cuestiones parecidas así y como que se estiran. Entonces, ¿existen testers como por esa clasificación? De que son RJ o cable así, coaxial. Sí, existen testers para distintos tipos de conexiones, para fibra, para conectores RJ45, RJ11, coaxiales. Ay, profe, los cables de fibras suelen ser coaxiales, ¿cierto? ¿O no? No, los tienen un conector parecido que es el BNC, pero los conectores de fibra tienen distintos conectores, los SC, ST, los duplex los vimos en clase. Sí, es que no me eh, acordaba. Lo sí, que lo me habíamos acordaba es visto que en de clase. fibra es muy parecido porque es como una cuestión que se tira también. Sí, es el O conector como que tiene BNC. resistencia a estirarse. Sí, tiene ciertas características. En algún punto del CCN1 lo vamos a volver a repasar. A ver, eso lo habíamos visto en cableado estructurado. Instalación de servicios. Ya, chicos y chicas, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. A los que nos convoca, ponga ahí presente porque ya se va a cerrar entonces la grabación. Ponga presente si no lo ha hecho aún. O sea, vamos a cerrar la lista porque esta clase la vamos a grabar, ya que algunos compañeros me indicaban que hubo corte de luz en algunos sectores de Puente Alto. Así que esta clase del día de hoy va a ir grabada por ese problema en específico que hubo el día de hoy. Algunos cortes de luz en algunos sectores. Bien, vamos entonces a dar inicio a esta clase, chicos y chicas, recordando lo que hicimos el día de ayer. ¿Qué tienen en sus apuntes? ¿Qué recuerdan de la clase anterior o qué dudas tienen de la clase que vimos entonces el día de ayer? ¿O qué recuerdan de la clase del día de ayer? Todo sirve. Ayer primero repasamos comandos ¿Ya? Perfecto. y después vimos la dirección IP. Ya, vimos un poquito de características de la dirección IP también, ¿cierto? ¿Qué características conocimos de la dirección IP? Como dice ahí también Benjamín Que Jara. constan de 4 octetos, 4 octetos, ¿ya? ¿Qué es un octeto? 8 bits. 8 bits. 8 bits, el conjunto de 8 bits, ¿cierto? Constan de 4 octetos o también podríamos decir 4 bytes o no. Un byte. Ah, no, los cuatro, sí, cuatro. No, Claro, o sea, no serían 4 bytes. una IP está conformada por 4 bytes o ¿Sí? 32 bits en total también, Nice. ¿cierto? Pero se me había olvidado la diferencia de bytes y bits. Sí, recuerde que un byte es el conjunto de 8 bits, ¿ya? Bien, ¿qué más vimos en la clase de ayer? Aparte de la dirección IP.
¿Qué comandos nuevos vimos ayer? Si no mal recuerdo, nos había comentado sobre, creo que era de los switches, que tenían como interfaz virtual para poder asignarle una IP. Ah, ya usted se está yendo entonces para el lado de las interfaces, ¿cierto? Habíamos hecho la diferencia entre un puerto y una interfaz. Ya vámonos con eso. ¿Cuál es la diferencia entre un puerto y una interfaz? ¿A qué nosotros le denominamos una interfaz de red? Para poder entender eso que nos dijo ahora. Cuando nosotros hablamos de interfaz, ¿qué característica debe cumplir el puerto para que nosotros digamos es una interfaz de red? ¿Qué configuración le podemos agregar, digamos? ¿Quién lo recuerda? Me puede entregar una dirección IP. Muy bien. Cuando hablamos de interfaces, estamos hablando que le podemos configurar una dirección IP a ese puerto. Pregunta, ¿a los switches, a los puertos físicos, le puedo agregar direccionamiento IP? No, No, no No, se puede. Y ahí entra lo que nos dijo don Nicolás. El switch tiene una interfaz ¿de qué tipo? virtual. 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 Y esa interfaz virtual que nosotros le podemos agregar una dirección IP y gracias a esa interfaz virtual es que nosotros nos podemos conectar remotamente a un switch, ¿ya? Ya que el switch propiamente tal no se le puede agregar un direccionamiento IP a un puerto. Solamente eso es a dispositivos que trabajen de capa 3 en adelante, ya que el protocolo IP es un protocolo de la capa 3, la capa de red. Por ende, a un switch solamente le podemos agregar IP, pero a una interfaz virtual, ¿ya? Virtual significa que no está físicamente, ¿ya? Es una emulación de una interfaz. Creo que tengo una pregunta que no me acuerdo muy bien si había comentado eso, pero ¿los switches de ahora tienen la interfaz virtual? ¿O siguen existiendo? O no sé si existieron unos que no tenían la interfaz virtual. Sí, los switches administrables se le denomina, o sea, los switches profesionales, para que lo entiendan mejor, o de gama alta también, traen estas interfaces virtuales. Ya, switches de gama baja, digamos, estos switches de caja negra, como llaman algunos, que son cerrados, no se pueden administrar, no traen estas interfaces virtuales. ¿Ya? Pero los switches de gama alta, switches administrables también como se les conoce, sí traen esta interfaz virtual, ya que si no la trajesen, no se podría administrar el router a distancia, perdón, el switch a distancia no se podría acceder a él. Por ejemplo, si quiero acceder desde Santiago a un switch que está en Punta Arenas, si este switch no trae interfaz virtual, no lo puedo administrar. Tendría que ir físicamente al lugar, conectarme y administrarlo. ¿Ya? Esa es, digamos, el brillo para que se entienda de que un switch tenga esta interfaz virtual, ¿ya? El poder administrarlo a distancia, porque la única manera de conectarme a un equipo a través de la red es que éste tenga una identidad. ¿Y cuál es esa identidad que nosotros le damos a los equipos? IP. La IP. Esa es la identidad. Si un equipo no tiene IP, yo no me puedo conectar al equipo. Sí o sí tiene que mantener una identidad. ¿Ya? Bien, ¿y qué comandos vimos ayer en Packet Tracer? ¿Qué comando alcanzamos a ver? Benjamín Jara Y nos dice el IP address. ¿Cierto? ¿Qué hacía el IP address? añadir una IP. Añadía una Asigna dirección IP. ¿A dónde la agregamos esa dirección IP? Una interfaz. A una interfaz del router. Excelente. ¿Cierto? ¿Qué otra consideración hay que tener a la hora de estar configurando una interfaz? Aparte del comando IP address, ¿qué otro comando tuvimos que agregar para que funcionara esta interfaz? No shutdown. El no shutdown, ¿cierto? Que habíamos hablado que era un poquito raro porque era como una doble negación. Tenías que decir no apagado para que ésta se encendiera. ¿Ya? Bien, y también habíamos visto otro comando de comprobación de la familia de los show. ¿Cuál era ese comando? Show interface brief, creo que era. sí, De era hecho, el no que sé si está mostraba el apareciendo estado en principal. pantalla.
Sí, el que está apareciendo en pantalla, Ahí sí, se sí los me acuerdo. marqué. ¿Cierto El que que lo mostraba probamos? sí, mostraba el estado principal de la interfaz. Exacto, nos muestra cuántas interfaces tenemos disponibles, el resumen y los detalles más específicos o los detalles más resumidos y relevantes de la interfaz, ¿cierto? Nos mostraba cuál era su dirección IP, en qué estado estaba, en qué método fue configurado, si se agregó la dirección IP de manera manual o dinámica, y si está trabajando la línea de protocolos o el stack de protocolos TCP/IP completo. ¿Cierto? Que eso se logra una vez que existe una comunicación en el puerto. Que eso se logra cuando, digamos, los dos extremos conectados se ponen de acuerdo para conversar. Si lo van a hacer en full duplex, en half duplex, en fast Ethernet, giga Ethernet, Ethernet, qué sé yo. Bien, eso, no sé si queda alguna duda con respecto a la clase anterior, consulta, algún tema que no hayamos visto. ¿Estamos bien? Ninguna duda. El resto, los calladitos de siempre. ¿Qué dicen? Ninguna duda, Seguimos. profe. Todo bien. En el chat, ¿cómo van? Está muy lentito el chat, poquitos participando. Muy poquita gente participando, 35 personas, 34 personas conectadas y participan 10, 15 máximo. O sea, los otros yo creo que se conectan y no tengo idea si estarán ahí en la clase, si irán a acostar, se pondrán a jugar, qué sé yo, no lo sé. ¿Ya? Solamente vienen a hacer saludo a la bandera, me imagino. Lástima. Bien. Ya chicos y chicas, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a mantener este objetivo ya que nos quedan algunas cositas por terminar de ver, que es aplicar configuraciones básicas iniciales en el CLI de equipos intermediarios, router y switch Cisco. Bien, más que nada nos queda ver esta última parte, que es un comando que nos va a ayudar mucho para saber si existe conectividad o si un extremo está funcionando. Pero antes de aplicar este comando hay que explicar lo siguiente, ¿ya? El comando que vamos a utilizar, no sé si alguno de ustedes lo ha ocupado alguna vez, sobre todo para ver el tema de los juegos, la respuesta, el lag y todo eso, es el ping. Muchos dicen, ah, tu ping está un poco lagueado, está lento, ¿ya? Pero vamos a explicar qué es el ping. Ping, para que se entienda, es un comando, ¿ya? Es un comando que hace lo siguiente. El comando ping es algo así como un emisario, también conocido como el eco, ¿ya? Se conoce como eco. ¿Cómo funciona? Tú al ingresar el comando ping y poner una dirección IP, que podría ser un destinatario que tú quieres ver si está disponible, es exactamente lo mismo a que si tú, por ejemplo, estuvieras en tu casita enfermo, ¿cierto? No pudieses salir, ¿ya? Y mandas a un amigo a que vaya a verificar, por ejemplo, si es que está abierto un local en Santiago Centro, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer este amigo? Este amigo solamente va a ir al local, va a recorrer, se va a subir al metro, va a ir al local, va a verificar si el local está abierto o no, si está funcionando, va a volver y te va a traer la información. ¿Qué información te va a traer? Te va a decir, primero, si el local estaba abierto. Segundo, cuánto te demoraste en ir y volver, ¿ya? El comando ping hace exactamente lo mismo. El comando ping envía 4 paquetes de 32 bytes cada uno, ya que son datos aleatorios, es texto aleatorio, son 4 paquetitos de 32 bytes. Esos 4 paquetitos van al destino al que tú lo envías y vuelven. Es un ir y venir. En ese ir y venir te dice si es que se perdió algún dato cuando este dato fue y volvió.
te dice cuánto te demoraste y obviamente si el destino está operativo o no. Para eso es el comando ping. ¿Cómo se aplica? Supongamos, voy a abrir el CMD de mi equipo, símbolo de sistema. Si está trabajando desde un laptop, usted lo puede ver también. Puede ir siguiéndome. Ahí estoy. Y por ejemplo, ¿qué quiero ver? Quiero ver si la página www.google.cl está operativa, está funcionando. Entonces, voy a poner un Enter. ¿Y qué información me va a traer? La siguiente. ¿Cómo se lee un ping? Lo primero te va a decir haciendo un ping a www.google.cl, su dirección IP, ¿cierto? Es la 64.233.190.94, con 32 bytes de datos. Entonces, se enviaron 4 paquetes, aquí estoy viendo. Se envió el primero, de 32 bytes al servidor. Se demoró 18 milisegundos en ir y volver. Acá aparece un campo que se llama TTL, que lo vamos a analizar más adelante cuando lleguemos al perdón, cuando lleguemos a la capa de red. Ya por el momento vamos a dejar esa información stand-by. Pero la que me importa es esta. Tiempo, 18 milisegundos se demoró en ir y volver el paquete al destino. El segundo también fue al mismo servidor, 32 bytes, y este se demoró 23 milisegundos. Tuvo un poquito más de retrasos, un poquito más de demora en ir y volver. El tercero, también de 32 bytes, se demoró 15 milisegundos en ir y volver. Y el cuarto se demoró 30 milisegundos, y ese fue el más lento. Entonces acá abajo nos entregan una estadística del ping. Dice que fueron enviados 4 paquetes. De los 4 que fueron, los 4 volvieron. Se recibieron 4. Perdidos, no se perdió ninguno en el ir y volver. O sea, el enlace está funcionando de aquí al servidor por lo menos de manera correcta. No se pierde nada, no hay pérdida. 0% de pérdida. El tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos, el mínimo fue de 15, lo podemos ver ahí. Ese fue el que se demoró menos. El máximo fue este paquete que se demoró 30. Y en promedio, el promedio de los 4 paquetes que fueron y volvieron, podemos deducir o podemos calcular que fue de 21 milisegundos es el promedio de conexión a ese servidor. ¿Ya? Entonces, eso te muestra el comando ping. No sé si quieren probarlo con alguna página que utilicen, página que se pueda ver a esta hora, claro está. Alguna página de juego, da lo mismo, no sé, que ocupen regularmente, que quieran probar. ¿La de YouTube? ¿Cuál? ¿La de YouTube? Uy, No, YouTube a veces ni siquiera le corre. le escucho muy mal. La de FIRB. Y ahí se escribe TPW-FIRB, así tal cual. FIRB.com. Ustedes me dicen, ¿así? Y me confirman. Profe, es No, profe, Free. Free, F-R-I-V. FRIV, ¿así? Sí, así, profe. Sí, sí. FIRB.com. Sí, sí, Sí. sí. .com. Ya entonces vamos a ver qué tal anda mi conexión a free.com. Entonces, veamos. Me dice que la dirección IP de free.com es la 207. Bueno, ayer creo que habíamos hecho esto, no sé si lo hice con usted o con el cuarto, ando un poquito enredado, que tú puedes entrar a la página web con esta dirección IP. Sí, sí nos dijo ayer. Ah, sí, Lo sí nos vimos, dijo ayer. sí, que lo vi con el cuarto, entonces andaba un poquito enredado. A ver, veamos si podemos entrar a Free. Sí, era cuando yo le había preguntado sobre Sí. los Aquí si links. se fijan, entré por IP. No está bloqueada para entrar por IP. ¿Ya? Entonces ahí confirmé que sí es Free. ¿Ya? Una página de juegos. Entonces, me dice que hay respuesta. Se enviaron 32 bytes. Pero fíjense, 198 milisegundos. O sea, a diferencia del servidor de Google, cambia aquí. Un poquito más pesado ir y volver. El siguiente paquete se demoró 193 milisegundos.
el siguiente 200 y el último 197 milisegundos. Entonces las estadísticas que me aparece, que se enviaron 4 y recibí 4. O sea, no hubo pérdida. Por lo menos el enlace está correcto, no hay pérdida de paquetes. ¿Ya? Lo que sí, el tiempo está un poquito, digamos, pesadito, ya que el mínimo fue de 193 milisegundos, el máximo 200 y la media 197 milisegundos de acceso al servidor de Free. Don Alonso, ¿cómo se ingresa? Usted si está desde Windows 10, va al buscador y ponga CMD. CMD y se va a abrir eso que se llama símbolo de sistema, que sería la CLI o la interfaz de línea de comando del sistema operativo Windows 10 o Windows 7, dependiendo de qué sistema esté utilizando. Yo estoy utilizando Windows 10. Usted hace clic y se va a abrir esta pantallita que yo ya tenía acá abierta. Entonces, ¿qué comando va a utilizar? El comando se llama ping. ¿Y qué hace este comando? Va a preguntar si una dirección IP o si un nombre de dominio está funcionando o no. Como la explicación que acabo de hacer. Va, vuelve. ¿Y qué información te trae? La que te estoy mostrando acá. Cuánto tiempo se demoró, si se perdieron paquetes y cuál es el promedio de conexión a ese servidor en específico. Entonces acá puedo poner, por ejemplo, YouTube. Vamos a ver .com, cómo anda la conexión a YouTube. Está bastante buena, ¿cierto? Ahí nos dice 43 milisegundos, el primer paquete 15, el segundo 15, el tercero 18. Bueno, sabemos que YouTube es parte está dentro del data center de Google, o sea, es parte del mismo conglomerado, ya por eso tiene conexiones bastante similares, velocidades bastante similares de acceso. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ir haciendo pruebas de las páginas que se conectan, ver si hay pérdida de datos, ¿ya? Claro, a lo mejor, por ejemplo, Gonzalo dice que tiene de 2 ms hasta 4 ms. También depende mucho de la conexión que tengan ustedes en su hogar. Yo acá tengo claro de 50 megas. Y es claro, entonces, reguleque, ¿ya? A lo mejor usted tiene fibra en su casa, 300 megas. Va a tener obviamente una conexión mucho mejor. Matías dice, ¿se puede hacer ping con la dirección IP? Así es, don Matías. Se puede hacer ping con la dirección IP y con nombres de dominio. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer a la 64.233.190.136, que es la dirección de acá arriba, al mismo YouTube. Ahí está. Por ejemplo, yo puedo hacerle IP a mi gateway, que es mi puerta de enlace predeterminada, que es la dirección que está en el router, que en mi caso es la 192.168.0.1. Aquí si se dan cuenta la velocidad es mucho mejor, 2 milisegundos, porque obviamente es mi router, el que está en mi red privada, por eso la velocidad baja notablemente a 2 milisegundos. Pero insisto, esta velocidad va a depender mucho de la conexión que usted tenga contratada. Si tiene fibra Movistar, no sé, 900 megas y digamos no tiene cuellos de botella internos, va a andar muy parecido ahí a lo que tenía Gonzalo, 2 ms o 4 ms, ¿ya? ¿Cómo pueden ver la dirección IP? Con el comando ipconfig. Usted pone el comando ipconfig y ¿qué información te va a aparecer? En este caso yo tengo una interfaz Ethernet de cable pero virtual. ¿Cuál es? Mi laptop solamente trae adaptador LAN inalámbrico físico, que es este. Entonces mi dirección IP local es esta, la 192.168.0.9, que sería privada de mi red de área local. Y la IP de mi router, pero local, porque recuerden que el router está dividido en dos partes, la parte local y la parte pública. Tú tienes una dirección pública que no es la misma que la privada, ¿ya? Mi IP privada sería esta, la 192.168.0.1. Si tú quieres saber tu IP pública, pones en Google cómo saber mi dirección IP pública y te van a aparecer un montón de páginas
en las cuales tú puedes consultar cuál es tu dirección IP pública. Ya, por ejemplo, ahí cuál es mi IP. También cuál es mi IP, ahí pueden entrar. Te pongo ahí IP pública y te va a aparecer como las primeras opciones y pueden saber cuál es su dirección IP pública. Y para saber tu dirección IP privada, ipconfig. Y te va a aparecer. Y ahí tú puedes probar cómo anda tu ping hacia tu propio router. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al comando ping, que es bastante útil para verificar si tenemos conectividad con algún dispositivo en específico. Lo vamos a ocupar bastante. Yo no tengo consulta el comando ping, pero ya que está la CMD, ¿para qué sirve el comando ARP? Creo que era ARP/A, algo así. ARP es para, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ARP-A. Lo que hace ARP es asociar direcciones MAC con direcciones IP, pero para poder explicarte bien esto tenemos que pasar por otra información antes. ¿Ya? Recuerda que esto es progresivo. Si te empezar a explicar esto, viene toda una cola detrás, entonces se va a... mucha información por el momento. ¿Ya? Pero Bueno, el profe. comando ARP, por el minuto lo que te podría decir para no llenar con tanta información, asocia direcciones IP con direcciones MAC o direcciones físicas. Pero para entender bien esto hay que primero entender bien qué es la dirección MAC, para qué sirve, dónde se utiliza y por qué se hace esta asociación entre dirección IP y dirección MAC. ¿Ya? Pero lo vamos a ver, así que no se preocupen, que lo vamos a ver en algún punto. Bien, ¿no hay más preguntas entonces? ¿Queda todo claro cómo utilizar el comando ping? Si es que quisieran hacer prueba ahí en su casa, pueden ver cuánto retraso, cuánta demora tienen para algún servidor en específico. Bien, chicos y chicas, entonces damos por finalizado el capítulo 2 de CCNA 1. Ya se los voy a estar enviando. No sé si se los envié. Ustedes me confirman si le envié esta presentación. Lo más probable es que yo ya no tenga. No la he enviado. Y entonces, terminando la clase, se las voy a estar enviando. Si no se las llegase a enviar, si se me olvida, por favor me recuerdan a través del WhatsApp, ¿ya? Para reenviársela. ¿Ya? Porque puede que a veces se me olvidan las cosas. Lo mismo, chiquillos, si me mandan un mensaje y no se los respondo, ahí me ponen un puntito o algo, porque como son tanto en el curso, a veces se pierden los mensajes. ¿Ya? Para que tengan consideración con eso. Ya, chicos y chicas, entonces vamos a dar inicio al capítulo número 3 y la próxima semana vamos a tener el examen del capítulo 2. ¿Ya? Yo creo lo más probable el día martes en la mañana, ya que como no se los voy a hacer esta semana ahora, el martes en la mañana vamos a tener el examen del capítulo 2 para que lo anoten ahí, lo agenden y no falten. ¿Ya? La idea es que lo hagan ese mismo día para que les vaya bien. ¿Ya? Así que va a quedar pendiente para la próxima semana el examen del capítulo 2 para hacerlo en NetAcad. Ahora vamos a dar inicio entonces al capítulo número 3. Que está acá. Capítulo número 3. Que lleva por objetivo conocer los protocolos de comunicación en la red. ¿Ya? Vamos a conocer entonces los protocolos de comunicación en la red. Ese es el objetivo entonces de la clase. Vamos a comenzar a ver este capítulo número 3, conocer los protocolos de comunicación de la red. Y vamos a empezar esta clase con la siguiente actividad, así que aquí participen todos, por favor, si no va a quedar fuera de esta evaluación. Recuerde que yo hago evaluaciones también por participación, por ver ahí si escribe en el chat, si participa por el micrófono, ¿ya? Así que vaya participando. Problemas de comunicación, chiquillos. Pasa la siguiente situación. Y aquí pueden participar todos con sus opiniones, sus sugerencias, lo que sea. Imagínese que se va de vacaciones a China, ¿ya?
pero se fue a vacaciones de China así como Dios lo trajo al mundo, digamos, en cuanto a conocimiento. No se preparó con el idioma, dijo, "Ah, vamos nomás a China, arriesguémonos". Ahí arrendó un autito para ir a recorrer algunas ciudades. Y pasa que este autito que arrendó quedó en pana en mitad del campo, pero para suerte suya, ahí hay una vulca, ¿ya? Cercana. Ahí hay un mecánico. Pero como usted no se preparó en el idioma, eh, ¿qué pasa ahí? No se preparó con el idioma, no tiene cómo comunicarse. ¿Qué haría para solucionar este problema? ¿Qué solución daría usted para poder salir de este entuerto que quedó en pana en una ciudad ahí en el campo, Con pero no señas. maneja el idioma? Ya, usted utilizaría lenguaje de señas. Sí. En verdad, el Lenguaje visual, más que corporal. nada, mostrarle el auto así como está para ver, a ver si que entienda, este caballero me está pidiendo ayuda, lo va a ayudar. Ah, claro, así como poner la cara de Sí, y desesperación, hacer... especialmente porque, profe, si va por el que necesita uno, porque, por ejemplo, si un mecánico, obviamente el mecánico puede que asuma que él tenga un problema relacionado a su profesión, y especialmente se puede dar cuenta debido a la comunicación corporal. Por ejemplo, cuando uno quiere, no sé, mostrar una dirección, uno apunta. Esa es parte de la comunicación corporal. Claro, o sea, uno infiere cosas, pues. O sea, claro, si uno va al dentista no es porque te quebraste un brazo, pues. Se supone que, aunque vaya al país que vaya, si voy al dentista es porque tengo un problema en los dientes. Claro, está ahí uno, el mecánico, como dice Nicolás, va a inferir que es un problema el automóvil porque es su profesión, ¿cierto? Y también lo que dice la comunicación corporal, pues, o sea, cómo me veo. Jesús Ramírez dice de manera visual. Alonso Córdoba dice ocupar el traductor para intentar comunicarme. Ah, y también hay otra solución. A lo mejor andar con este traductor de Google, que ahora está bastante avanzado en comparación a años anteriores, está bastante preciso. A lo mejor hablar por ahí, pero a veces bastante también impreciso. Sobre todo en China, que hay bastantes dialectos. Sí, en em, China hay mucho. hay muchos, porque China es casi un subcontinente. Por ejemplo, los del norte no se entienden nada con los del sur. Por eso tienen un lenguaje en común que el chino mandarín, creo que se llama el chino mandarín simplificado, que es como el que se enseña a nivel global. Matías Gallego dice, profe, ¿usar el inglés vale? Yo creo que sí, pero habría que suponer el contexto. O sea, nos quedamos en pana en el campo. Igual la gente, digamos, sin desmerecer obviamente, pero en rural y de ciudades, por ejemplo, más campestres y sobre todo en lugares como China no se van a preocupar mucho del inglés. No digo que no sepa el idioma, a lo mejor Es sí, que sí lo igual maneja. depende si sabe o no. Claro, pero la probabilidad es baja, pero no nunca cero, como dice el meme. Emilia dice con seña, ¿cierto? O sea, indicarle a lo mejor ahí, bueno, ahí más que nada digamos, la desesperación también de la voz podría ayudar. ¿Alguna otra idea que se le ocurra? Matías dice, si fuese a un lugar turístico puede que sepan inglés. Claro, en los lugares más turísticos, de hecho, China tiene traductores. Tú puedes contratar un traductor y creo que mensual no es caro, te cobran como 150.000 pesos y te acompaña un mes completo en tus aventuras. Te puede ir traduciendo al español, al inglés. Es barato un traductor en China. Sí, pero estamos en la situación que nos aventuramos. Dijimos, ya voy a ir en el auto solito al campo chino a conocer cómo es y te quedaste ahí. Pues entonces, bien, me dijeron con señas, a lo mejor buscar la posibilidad del traductor, em, la misma, digamos, situación, como decía Nicolás, el solo hecho de ver el auto, a lo mejor el mecánico ya sabe lo que va a hacer. ¿Qué otra idea se le ocurre? ¿Alguna otra solución a lo mejor? A mí se me ocurrió que igual depende mucho por dónde se quedó un paro, que el lugar turístico posiblemente más cercano
en algunos lugares que se podría encontrar alguien bilingüe, por así decirlo, Claro, y que le pueda dar una mano. claro, claro. Em, sí, también, por ejemplo, les comento una situación que pasó con una amiga, un compañero de trabajo, que fue de vacaciones a las Torres del Paine, pero más allá de las Torres del Paine, esto es Puerto Williams, que queda como a 6 horas mucho más lejos, que es casi el final de Chile. Profe, Hizo un tour que es algo, digamos, bastante complicado de hacer, que queda en Puerto Williams. Y en ese tour se quedó, digamos, sin alimentos porque hizo mal el cálculo de los días, porque hubo tormenta, tuvo que acampar más días y quedó sin alimento en algún punto. Y se encontró con unos turistas alemanes, para suerte de ella, pero ella no hablaba ni alemán ni siquiera inglés, hablaba un inglés muy arcaico como open the door, close the window, y sería. Y me comentó que, ¿qué hizo para poder comunicarse con ellos? Lo que decían mucho acá, señas. Como que estaba muerta de hambre, entonces se sobaba el estómago, hacía como y pudieron comunicarse, estuvieron como 5 días. Y en esos 5 días se pudieron comunicarse en base a señas, digamos, a señas, a gestos, a sonidos. Eh, entonces ahí, por ejemplo, ocurre un hecho bien singular en la comunicación que muchas veces no es necesario tener, digamos, un idioma en común, sino que se pueden inferir cosas con gestos corporales, con ciertos sonidos también. Me pasó también en Punta Arena, que un poquito más acá, en Torres del Paine también, con un turista polaco, un abuelito, que hablaba también inglés, pero muy arcaicamente, pero igual logramos tener una conversación entre lo que sabíamos de inglés y gestos. Por ejemplo, con gestos y sonido podemos tener algún tipo de conversación. Eh, entonces, si se dan cuenta, la comunicación abarca muchos aspectos, sonidos, gestos, contexto también. Ya depende mucho del contexto, qué va a significar una palabra u otra. Cierto que hablábamos mucho de los protocolos, del contexto cuando estuvimos en las primeras clases, que muchas veces, cierto, uno cuando llega a un lugar, por ejemplo, un funeral, uno no va a estar contando chistes o diciendo cosas desubicadas, sino que va a tener un respeto del contexto que se está viviendo, o sea, de lo que está pasando. ¿Ya? Eso también influye mucho en lo que es la comunicación. Bien, chicos, así que muy buenos sus aportes para esta actividad, ¿ya? Entonces, a qué quiero llegar con esto entonces? Es un poco entender o conocer los protocolos de comunicación en la red, ¿ya? Que en la red nosotros, a pesar de que nos comuniquemos a través de gestos, que el contexto también ayude, de señas, tienen que haber ciertas reglas para que exista comunicación. Reglas básicas o reglas que digamos tienen que estar sí o sí, o protocolos, como usted quiera llamarle. Por ejemplo, en la comunicación humana, la que tenemos nosotros ahora, la comillas normal, entendiendo la normalidad como cada uno la quiera entender, tenemos el mensaje, ¿cierto? Tenemos la señal, tenemos el medio, tenemos el receptor y el destino. ¿Ya? Esa es la comunicación humana, o sea, nosotros originamos un mensaje que es a través de nuestra voz, ¿cierto? Se envía esta señal que es una vibración que se apoya a través del aire. El receptor sería quien nos está escuchando, en este caso ustedes estarían escuchando. El receptor sería el oído, que recibe estas vibraciones que fueron apoyadas a través del aire para llegar hasta tu oído. Y luego el cerebro decodifica o interpreta este mensaje para que tú lo puedas entender, ya a través del idioma que ya manejamos, que es español. Entonces, en la informática, esto funciona exactamente igual. ¿Ya? Nosotros tenemos el mensaje que creamos, tenemos la transmisión, que ya sabemos que puede ser a través de 3 medios. ¿Cuáles serán esos 3 tipos de señales que podemos emitir en informática? ¿Qué pasó, profe? ¿Me repetir la pregunta?
¿Cuáles serán esos Pero tres no tipos entiendo. de señales que nosotros podemos emitir en informática? Ah, la señalización. ¿Sí? ¿Qué tres tipos de señales tenemos? Están asociadas a los medios. Si no el recuerdo sería la fibra eléctrica, que sería de cobre, y la inalámbrica. Ya, pero la señal, ¿cuál sería la señal inalámbrica? Por ondas. Las ondas, ¿cierto? Esa es la señal, las ondas electromagnéticas. En fibra, ¿cuál sería la señal? Pulsos de luz. Los La pulsos de luz. luz, ¿cierto? Y en cobre, ¿La electricidad? la electricidad o los pulsos eléctricos. ¿Ya? Esa sería entonces la señal o la señalización. ¿Ya? Entonces, esas señales se apoyan en los medios. Por ejemplo, la señal de pulsos de luz, ¿en qué medio se apoya para ser transmitido? En el cobre. ¿O Vuelvo a no? preguntar. Las señales de luz, ¿en qué medios se apoyan para ser transmitidos? En la fibra. Profe, En la fibra. Ahí Benjamín nos responde la fibra. yo le Muy había bien. entendido eléctrico. No, los medios de luz. Perdón, la señal de luz. ¿La señal eléctrica en qué medio se apoya? Ese es cobre. Cobre, ¿cierto? ¿Y las señales inalámbricas en qué medio se apoya? Eso es que no tengo ni idea. Sé que son ondas, pero En el espacio abierto, ¿cierto? En el aire, en este caso. Espacio abierto. ¿Cierto? Porque es un medio inalámbrico. Se apoya de estos pulsos, de este pulso electromagnético transmitido. ¿Ya? Estas ondas de radio que se pueden transmitir. Bueno, desde el espacio llegan también estas ondas donde no hay aire, pero como son impulsadas, ¿cierto? Llegan con esta energía desde los emisores hasta los receptores. Perdón. Y entonces la comunicación en informática es exactamente igual o muy similar a lo que es la comunicación humana, ¿cierto? Donde nosotros desde nuestra conciencia originamos un mensaje a través de nuestro emisor, que sería la boca, producimos la señal con nuestras cuerdas vocales. Esta vibración se apoya en el aire para viajar, para luego, que sería el medio, el aire, para luego llegar a tu receptor, que sería el oído recibe, el oído le entrega al cerebro estas ondas que recibió y el cerebro lo decodifica y le da un sentido a esas ondas que llegan, que para nosotros el sentido sería el idioma español, ¿cierto? Con todas sus palabras y toda su codificación. Bien, y eso pasa exactamente igual en la comunicación informática. ¿Ya? Pero para que ello ocurra, nosotros debemos establecer reglas. Si no existen reglas, no hay comunicación porque sería un caos. ¿Ya? ¿Qué reglas dice? Antes de comunicarse entre sí, las personas deben utilizar reglas o acuerdos establecidos que rijan la conversación, viéndolo desde el punto de vista de nosotros los humanos, personas. Dice, estas reglas o protocolos deben respetarse para que el mensaje se envíe y comprenda correctamente. ¿Ya? O sea, debemos respetar estas reglas porque si no, no hay comunicación. Los protocolos deben dar cuenta de los siguientes requisitos. ¿Cuáles? Primero debe estar bien claro quién es el emisor y quién es el receptor. ¿Ya? Eso debe estar clarísimo. Debe haber un idioma y gramática en común. ¿Ya? O sea, una forma de redactar, puntuación, ciertos signos y un idioma en común. Por ejemplo, si yo me pusiera a hablar en alemán acá o en chino, se dificultaría mucho porque quizás no todos manejan el idioma o si manejan serán algunas palabras, qué sé yo. ¿Ya? A menos que haya algún experto en el curso, no lo sé. La velocidad y el momento de entrega. ¿A qué se refiere esto? Si yo me pongo a hablar así y empiezo a pasar la materia muy rápido, ¿qué va a pasar con ustedes? Me van a entender la mitad de lo que estoy hablando, sumado a la mala conexión también. ¿Cierto? Por eso la conversación en humanos debe llevar un ritmo.
no debe ser muy rápida, sobre todo acá los chilenos, que nuestros vecinos latinoamericanos siempre nos dicen que hablamos muy rápido, somos como muy ansiosos para hablar. No tenemos mucha pausa, entonces nos entienden poquito en algunos lugares porque tenemos esta costumbre de hablar un poco más rápido, con más velocidad. Pero aún así hay que mantener una cierta velocidad para que el mensaje sea entendido, ¿cierto? Lo mismo si hablo muy lento también es molesto, ¿cierto? Em, Va a haber cierto problema. Entonces debe ser una velocidad, un ritmo en el cual se pueda entender la comunicación. ¿Y momento de entrega a qué se refiere? Que es respetar, digamos, la conversación. Mientras yo estoy hablando, se supone que la persona que está escuchando debe permanecer callada y esperar su turno, esperar o inferir cuando yo termino de hablar para que ella pueda, digamos, comenzar a transmitir o hablar, ¿ya? Pasa un poquito acá, cuando se mezclan los micrófonos, hablan 3 alumnos a la vez, no se entiende nada. Por eso debemos llevar ahí un cierto ritmo. Debemos decir, a ver, usted primero, luego usted, así. Ya, ese es el momento de entrega. Y en el último punto dice requisitos de confirmación, perdón, o acuses de recibo. Sobre todo cuando estáis hablando por teléfono o cuando estamos aquí en clases, que es por eso que yo les pido, chiquillos, ¿entendieron o siguen ahí? Necesito saber si es que ustedes están escuchando o están ahí, están presentes, ¿ya? Lo mismo pasa en la comunicación humana y lo mismo pasa en la comunicación de informática, que son la confirmación o la acuse de recibo. Eso también se da en la comunicación frente a frente cuando uno está haciendo la escucha activa, que es cuando el otro te está hablando y tú asientas con la cabeza o dices, ajá, ya veo, ok. Eso se le llama escucha activa, que es que el otro sepa que tú estás recibiendo el mensaje o le estás poniendo atención, ¿ya? Un poquito lo que yo les pido acá en clases también, que ustedes me vayan a ir respondiendo, sí, profe, todo ok, sí, voy escuchando, no tengo duda, o no lo sé, ¿ya? Entonces, estas reglas que ustedes están viendo acá son básicas. Sin esta regla nosotros no podríamos tener la comunicación que, por ejemplo, tenemos ahora. ¿Ya? El entendimiento que tenemos ahora se da gracias a que tenemos un protocolo, tenemos una regla. Si alguna de estas reglas no se respetasen, la comunicación se empieza a dificultar. Entre menos reglas yo respeto, más dificultosa se vuelve la comunicación, menos entendible y finalmente no nos podemos comunicar. Bien, ¿dudas hasta acá? No, ninguno. ¿Ninguna, profe? Esto es un poquito como lo que se veía en lenguaje. Ya, perfecto, entonces no hay dudas. Continuamos. Entonces dice que los protocolos utilizados en las comunicaciones de red comparten muchos de estos fundamentos, si no es que todos, ¿ya? Además de identificar el origen y el destino, los protocolos informáticos y de red definen los detalles sobre la forma en que los mensajes se transmiten a través de una red. Entonces nosotros tenemos protocolos en redes, ¿ya? Reglas que se deben respetar para que nosotros podamos tener esta comunicación, por ejemplo, la que tenemos ahora en esta videollamada. Están sucediendo un montón de reglas, están pasando un montón de protocolos mientras nosotros realizamos esta comunicación. ¿Cuál es la tarea de los protocolos? Es codificar mensajes, darle formato y encapsularlos, definir un tamaño ya de los mensajes que se van a enviar, sincronización, en qué tiempo entregas, cuánto te espero, en cuánto envío, y las opciones de entrega del mensaje, ¿ya? Entonces, todos estos puntos son los que abarcan los protocolos o las reglas, o sea, las reglas están metidas en todos estos puntos que les acabo de nombrar. Entonces, codificación de los mensajes, dice, uno de los primeros pasos para enviar un mensaje es codificarlo. Dice que la codificación es el proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión, ¿ya?
Dice, la decodificación revierte este proceso para interpretar la idea. Entonces, para que se entienda la codificación, es el sentido del mensaje. Es lo que significa. Por ejemplo, dígame ustedes, ¿cuál sería nuestra codificación o nuestro código ahora para la comunicación? Lo que le da sentido a nuestra comunicación. ¿Cómo nosotros nos podemos entender? ¿Cuál es nuestro código? El idioma. El idioma. El idioma. Muy bien. Excelente deducción. En este caso, nuestra codificación es el idioma. ¿Cuál idioma? Español. Español, ¿cierto? El idioma español sería nuestra codificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en informática? Esa codificación, ¿cierto? O ese significado se debe pasar a unos y ceros, que finalmente son encendidos y apagados que tienen un significado, una codificación. ¿Ya? Y el proceso de codificación es el inverso, el que revierte o el inverso, que entiende estos unos y ceros que vienen, digamos, en nuestro medio, codificados. ¿Ya? Eso sería entonces la codificación. Ejemplo, en nuestro caso, el idioma español. Ya, por ejemplo, acá vemos que esta chica acá se está comunicando con su compañero, su amigo, no sabemos. Ella origina un mensaje, le está hablando de quizás de un bello atardecer, se puede inferir por la imagen. Entonces ella crea el mensaje desde su conciencia, lo crea, lo emite desde sus cuerdas vocales. Este mensaje es codificado entonces en el idioma español, se transmite, se envía la transmisión, las vibraciones, que se apoya en el medio, que sería en este caso el canal, el aire. El receptor serían sus oídos. Recibe entonces el oído, le lleva estas vibraciones al cerebro, quien decodifica estas vibraciones que tienen un sentido para el cerebro, que es el idioma español, para luego entregárselo, digamos, ya a su conciencia, quien va a entender este mensaje, ya que es un bello atardecer, me imagino, que le está comentando. Entonces, en informática, exactamente lo mismo. Nosotros generamos nuestro dato desde la capa de aplicación, después va pasando por las distintas capas, la capa de presentación, la capa de sesión, transporte, red, enlace de datos, física, se envía por el medio, ¿cierto? Se decodifica y todo el cuento para luego ser recepcionada la capa física, luego la capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, presentación, hasta llegar a la capa de aplicación donde nosotros ya recibimos el mensaje final, ¿ya? Que es donde están los programas. Entonces, tenemos el formato de encapsulamiento del mensaje. Dice, cuando se envía un mensaje desde el origen hacia el destino, se debe utilizar un formato de estructura específico, ¿ya? O sea, los mensajes deben tener un formato, una estructura, ¿ya? Una cierta, digamos, forma, para que se entienda. Los formatos de los mensajes dependen del tipo de mensaje y el canal que se utilice para entregar el mensaje. Ya sea, va a variar dependiendo si lo estoy enviando por fibra, por inalámbrico o por cobre. Entonces dice, la escritura de cartas es una de las formas más comunes de comunicación humana por escrito. Ya, durante siglos y hasta el día de hoy, diría yo, en algunos casos todavía se utilizan las cartas, en algunos casos. Durante siglos, el formato aceptado para las cartas personales no ha cambiado. En muchas culturas, una carta personal contiene los siguientes elementos. El identificador del destinatario, ya, o sea, hacia quién va. Un saludo, ¿cierto? Siempre una carta, un mensaje, ¿cierto? O ustedes que son muy malos para saludar cuando me envían mensajes por WhatsApp, ¿cierto? Ahí los tengo que ir retando. Siempre el saludo es primordial en un mensaje, saludar en primera instancia. El contenido del mensaje, ¿ya? Y una frase de cierre como saludos, gracias, atentamente, que indica que hasta ahí llega el mensaje, ¿ya? Y también un identificador del emisor, o sea, quién está enviando. Ya, o sea, las cartas la información clave que debe tener, hacia dónde va, quién envió. Un saludo para indicar dónde inicia y también por protocolo de
de buenas prácticas, buenas normas, el contenido del mensaje y una frase de cierre. Ya esa es como la estructura básica de un mensaje, de una carta. Ahí tenemos, por ejemplo, una muestra de aquello. Para quién va, ¿cierto? Acá en medio, y quién envía. ¿El remitente para qué sirve? ¿Para qué sirve poner esta información? En caso de qué me serviría tener ese remitente, esta información de quién está enviando. ¿Puedo repetir la pregunta, profe? No la entendí bien. De nuevo, por ejemplo, si envío una carta o estoy enviando un paquete, ¿por qué es importante la información de quién está enviando? Ah, es por si es de una fuente confiable o no. Porque, por ejemplo, si es desconocida, hay que echarle un poquito de reojo. Ujú. En cambio, si es una fuente confiable, uno tiene la seguridad de que es seguro el paquete, por así decirlo. Pero igual hay que tener cuidado, pero la diferencia es que si es seguro o no. Ya, por ejemplo, por un tema de seguridad, para saber quién lo está enviando, de dónde viene, ¿cierto? Pero también por otro tema, ¿qué pasa si no llega al destino? ¿Qué pasa con esa carta? ¿La rompen, la queman? Se envía a quien la envió, al De remitente. vuelta, ¿cierto? Si la carta no llega a lograr a su destino, con esta información del remitente se sabe a quién devolvérsela. O sea, si mi carta no logra llegar, se tiene que devolver. Lo mismo con un paquete, ¿ya? Para eso es el remitente. Y el destinatario, obviamente, para quién va dirigido. Si no logra llegar dirigido a alguien, la carta vuelve a su remitente. O sea, a quién está enviando, ¿ya? Eso también pasa en redes. ¿Ya? Si un paquete no llega a su destino, te va a llegar ahí un mensajito que no se logró contactar. No es que se devuelva toda la información, sino que te van a decir derechamente que no se puede contactar con el destino. Bien. Y acá ocurre un proceso que también ocurre en las redes que se llama encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es cuando cada capa cada capa del modelo OSI va agregando una información. Eso nosotros los podemos comparar con una carta, por ejemplo. ¿Ya? La carta está encapsulada o está guardada dentro de un sobre. El contenido de la carta está dentro de un sobre, ¿cierto? Ahí se encapsula. En redes pasa lo mismo. El modelo OSI, que está formado por 7 capas, cada una de sus capas va agregando información y es como que fuera agregando un sobre encima de otro sobre. ¿Por qué? Porque cada capa entiende la información relacionada a cada capa del modelo OSI. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la información de capa física solamente la entiende capa física. La información de capa de enlace de datos solamente la entiende la información de capa de enlace de datos y la información de red, la capa de red, ya solamente la entienden ellos y la pueden procesar esa capa. Lo único que hace cada capa es desencapsular y entregarle la información que sacó para pasársela a la siguiente capa. O tomar la información que le llega desde arriba y agregarle su información. Guardarla con su información. ¿Para qué? Para que cuando ese dato sea procesado por otro dispositivo en las distintas capas, cada capa tome o saque lo que le corresponda. O agregue o quite lo que le corresponda, pero no más allá de eso. Es como la explicación que les daba de la fábrica. ¿Cierto? En la fábrica tenemos una máquina que pone solamente los cierres. Y una vez que le pone los cierres, se la pasa a otra máquina que pone los elásticos. Y otra máquina que pone los estampados. Pero la máquina de los estampados, ¿cierto? No puede poner cierres. Pero la máquina del estampado depende de que la máquina de cierres ponga el cierre para que él pueda poner el estampado final. Algo así funciona, más o menos así funciona la capa, el modelo OSI. Es como una fábrica, que cada uno hace su trabajo, pero dependen de sí. ¿Ya? Van de la manito, juntos, pero no revueltos. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, tengo una preguntita. ¿Sí? ¿Cómo se podría interpretar una pérdida de un paquete? En este caso sería como que una parte del mensaje desapareciera, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos dos métodos de llevar o de transportar datos en la red. La capa que está encargada de transportar tus datos se llama capa de transporte, que es la capa 4 del modelo OSI.
La capa de transporte trabaja con dos protocolos. Son el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP trabaja con ciertas técnicas en las cuales, ¿qué pasa? Si se llega a perder algún dato, el protocolo TCP tiene la capacidad de volver a pedir ese dato al emisor. ¿Para qué? Para completar, digamos, toda la transmisión. TCP se utiliza para comunicación confiable, por ejemplo, enviar un correo, descargar algunos archivos, páginas web, ya cuando yo necesito ver el contenido completo de algo. Y por otro lado tenemos el protocolo UDP, que ese protocolo se utiliza para transmisiones en vivo. O sea, ahí lo que se necesita es fluidez y rapidez, que los datos se envíen y se reciban rápido. Y para ello, si un dato se pierde, el protocolo UDP no lo pide. No dice, oye, se perdió un dato, porque UDP no rearma los datos. Solamente se preocupa de enviar rápido y recibir rápido, porque es una transmisión en vivo. Si se llega a perder un dato, nos vamos a dar cuenta que se ve como pixeleado, o a veces no carga la imagen, o en una llamada nos vamos a dar cuenta que se corta a veces. Pero como es en vivo, tú puedes volver a ver qué me dijiste, no te escuché, y uno repite. Y ahí se recupera. UDP se utiliza para transmisiones en vivo, streaming de video, videollamadas, voz sobre IP, telefonía IP. TCP se Como por utiliza para ejemplo, comunicación confiable. UDP Perdón. podría significar, por ejemplo, en un video que salta repentinamente. Claro, si tú estás viendo, por ejemplo, una transmisión, no sé, un concierto en vivo y de repente te das cuenta que pasan como 2 segundos que no te muestran imagen, ahí se perdieron datos. Y eso no se puede, digamos, recuperar porque UDP no recupera datos, solamente te envía y recibe rápidamente, porque se necesita fluidez, está en vivo. En cambio, si yo utilizara TCP y se perdieran paquetes, la transmisión tendría mucho delay porque iría rearmando los datos. Entonces quedaría a veces lentita, pero completa. No se perdería ni un dato, pero iría como lenta a veces rápido y de repente lenta porque está rearmándote el dato para que se vea toda la imagen. Por eso no se utiliza TCP para transmisión en vivo, porque en vivo uno quiere fluidez, que vaya casi a la par de la transmisión en vivo. ¿Ya? O sea, que tenga poco retraso. Eso es lo que se busca, poco delay. Eso, no sé si hay más preguntas. Ah, bueno. El resto, chicos, chicas. ¿Ninguna, profe? ¿Cómo va el público en el chat? Ninguna, profe. Ninguna. Perfecto. Ninguna, profe. Ya Bueno, chicos, profe. chicas, vamos con este último temita para ir cerrando la clase, que es el tamaño del mensaje. Dice, otra regla de comunicación es el tamaño del mensaje, ¿ya? Cuando las personas se comunican, los mensajes que envían normalmente están divididos en fragmentos más pequeños u oraciones. Porque pasa un poquito con lo de la velocidad. ¿Qué pasa si yo mezclo toda esa digamos, párrafo? Digo, cuando las personas se comunican, los mensajes que envían normalmente están divididos en fragmentos. No se entiende nada, ¿cierto? Es por eso que nosotros incluso en el idioma español tenemos muchas reglas como las comas, los puntos, los acentos, ¿cierto? Porque no es lo mismo escribir cajón con J que con Y, ¿cierto? Cambia al tiro el mensaje, ¿ya? Por eso debemos respetar las reglas, para que la comunicación sea lo más entendible posible, debemos respetar esto, ¿ya? Por eso es que el tamaño de estas oraciones se limita a lo que la persona que recibe el mensaje pueda procesar por vez. Es por eso que nosotros utilizamos párrafos, espacios, puntos, acentos. Ya es para que el mensaje sea lo más entendible posible. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ella está hablando todo de corrido. No le van a entender nada porque va todo el mensaje junto de una sola vez. Por eso le dice, no te entiendo, viene todo mezclado. ¿Ya? Entonces ahí sí, le hablas con espacio. Debes ver esta puesta de sol. Es hermosa. Los colores son increíbles. Ya, o sea, hay puntuación, hay espacio, ¿cierto? Hay tiempos que se deben respetar. Lo mismo cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? Lo mismo en la utilización de los acentos y de las reglas ortográficas.
Ya chicos y chicas, vamos a dejarlo entonces hasta acá el día de hoy y vamos a hacer el resumen de nuestra clase que logramos aprender el día de hoy. Tengo una preguntita. Pregunte, pregunte. Eh, ¿Por qué existe el límite de caracteres? ¿O como para qué se usa en realidad el límite de Sí, caracteres? lo que pasa es que cada idioma, ¿cierto? Tiene sus propios abecedarios, sus propios símbolos, sus propios números. Nosotros, por ejemplo, en el español tenemos el abecedario que va desde la A a la Z, ¿cierto? Ocupamos el sistema decimal que va desde el 0 al 9. Y también ocupamos algunos símbolos como el asterisco, el signo de pregunta, el gato, qué sé yo. ¿Ya? Em, no necesitamos, digamos, más caracteres dentro de nuestro idioma porque con los que tenemos, digamos, andamos bien. Pero hay otros idiomas que utilizan menos caracteres y otros que utilizan más. Igualmente eso, Nicolás, lo vamos a ver cuando lleguemos en operación y fundamento a la codificación ASCII. Ahí andamos un poquito más en ese tema de los caracteres. Pero el límite está es porque no es necesario agregar más. Y no existe más. A lo mejor en el futuro se van agregando más símbolos y más cosas que se pueden ir utilizando agregando a la codificación. Es por eso. Mm. No sé si me respondió bien la pregunta, que yo de caracteres me refiero así en el sentido, uno quiere escribir un mensaje y solo puede utilizar 5000 caracteres así. Y eso es a lo que me refería yo. Ah, ya tú Porque este te es el límite. refieres a Es la capacidad. como... Sí. Es que eso va a depender del sistema que estés utilizando, que está relacionado netamente con la memoria que acepta el sistema. Ya, por ejemplo, no sé, Twitter antes te dejaba poner como 144 caracteres, no sé, y ahora lo subieron como a 240. Es porque una regla que utiliza. Ahora algunos sistemas te pueden decir solamente puedo utilizar 5000 caracteres. Es por un tema de memoria. A lo mejor el sistema no te permite guardar más información porque tiene memorias limitadas para ciertos espacios. Porque recuerda que un carácter es un byte. ¿Ya? Entonces si sumas 5000 bytes, después puedes sacar la cuenta de cuántos megas a lo mejor significan eso. ¿Ya? Es por eso. Limitaciones que te pueden poner los mismos sistemas. Mm. ¿Sí? Eso, no sé si hay otra pregunta. No, no. No, profe. ¿No? Ya chicos y chicas, entonces resumamos la clase del día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Vimos el comando ping. Ya, probamos el comando ping, ¿cierto? ¿Qué hace el comando ping? Compara la conexión que uno tiene hacia una dirección IP. Perfecto, comprueba si es que tengo conectividad con una dirección IP en específico o también puede ser con un nombre de dominio, ¿o no? Sí. Sí. Sí, también, ¿cierto? Bien, ¿qué más hemos aprendido? Y la estructura de la comunicación de informática. Ya, la estructura de la comunicación, ¿cierto? Sí, nos Es comentaba que es muy parecida a la del lenguaje con por ejemplo, el emisor, el receptor, el código y el canal. perfecto, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que la comunicación humana es exactamente igual o muy parecida a la comunicación que se utiliza en informática. Obviamente la comunicación en informática está basada en cómo nos comunicamos nosotros los humanos, ¿cierto? El computador si nosotros analizamos un computador incluso y cómo se comunican, es una copia de lo que es el humano, porque el computador tiene elementos de entrada y salida, puede retener información, puede procesar información como un humano, ¿cierto? Entonces estos sistemas están basados en el humano, ¿ya? En nosotros, en un reflejo de nosotros mismos, ¿ya? Así que bien, entonces nos dimos cuenta que la comunicación humana va de la mano, es muy parecida a la comunicación informática, exceptuando ciertos detalles, obviamente, que vamos a ir conociendo. ¿Alguna otra cosita que quisieran agregar? Supongo que la referencia del computador a un humano es su capacidad de mantener información. Claro, así es. Y sobre todo ahora que está en boga lo que es la inteligencia artificial, que ya está acá, llegó para quedarse. Quizá en un par de años más empezamos a tener dispositivos ya con sentimientos, con razonamiento, ¿ya?
Por eso se dice que el trabajo del futuro van a ser los filósofos, porque va a haber que darle cierto razonamiento a estas inteligencias artificiales para que empiecen a tomar decisiones relacionadas con lo que tiene que ver, por ejemplo, no sé, pues imagínense un auto inteligente, va por la carretera, hay una abuelita, hay un niño de 5 años y el auto se descontrola y tiene que decidir a qué dirección se tira, no sé, para el lado de la abuelita o para el lado del niño. Entonces esas decisiones van a pasar en el futuro, va a pasar con la inteligencia artificial que va a tener que empezar a razonar qué hace, o se autodestruye en mitad y no mata a nadie, qué sé yo. Ya son cosas que le pasan a uno, también como humano, decisiones éticas, ya la ética que va a empezar a suceder. Pero eso parte de otro cuento. Ya, pero para que más o menos vayan viendo cómo está conformada esta cosa de la informática. Ya chicos y chicas, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que el día viernes entonces se van a estar entregando los materiales faltantes, ya para que los vayan a retirar, que serían las baterías y algunas personas ahí que quedaron rezagadas con la entrega de materiales, ¿ya? Eso, no sé si queda alguna pregunta, duda, algo que quieran agregar. ¿Ninguna, profe? No, ¿Ninguna? ninguna. Ya, entonces Ninguna. está, pueden poner presente ahora los que llegaron atrasados, ¿ya? Para los que llegaron atrasados pueden poner presente y les recuerdo que esta clase va a quedar grabada para las personas que no se pudieron conectar por un problema de corte de luz. Pero fueron poquitas, así que no hay problema. Igual va a estar la clase ahí, si es que la quieren repasar, yo la voy a subir al grupo de WhatsApp. Eso es, chicos y chicas. Nos estaríamos viendo entonces mañana, 8 de la mañana en punto. Sean puntuales para ver operación y fundamento de las telecomunicaciones. Recuerde que estamos viendo unidades de almacenamiento, así que no falte. Eso, que tengan una excelente jornada y les vaya muy bien el día de hoy, chicos y chicas. Que estén muy bien. Chao a todos. Profe, profe. cuídese. Profe, Chao, cuídese. chao. Cuídense. Cuídense todos. Chao, chao.